Hola amigos, esta es Economía y Empresas por las pantallas de Campo Abierto Televisión. En esta ocasión tenemos una gran invitada. Ella es doctora en Filosofía de la Universidad Albert Ludwig Freiburg de Alemania. Es investigadora del CEP, Centro de Estudios Públicos, y una experta en los temas de educación que están en el debate hoy día en Chile. Además, es una destacada columnista de La Tercera. El año pasado fue panelista del programa Estado Nacional en Televisión Nacional. Así es que aquí vamos a conversar con Silvia Izaguirre. Hola Silvia. Hola Pato. Muchas gracias por venir a este programa. Gracias por la invitación. Bueno Silvia, un tema que ya hace varios años nos tiene muy preocupados en el país, tiene que ver con la educación. Cómo estamos transmitiendo y entregando a nuestros niños y universitarios la educación. El tema es necesario para poder crecer hacia el futuro. Es muy importante para que nuestro país crezca con equidad, con un mejor balance en el tema de equidad. Tú has trabajado mucho en este tema, has escrito también mucho este tema. Estamos en un debate hace algunos años respecto a la selección. Ya tomamos una decisión recientemente en el gobierno de Michelle Bachelet de eliminar el colegio privado, el pagado. ¿No? Tenemos corporaciones sin fines de lucro hoy día, y toda la discusión sobre la selección en los colegios. Ha estado muy fuerte toda esta historia de la tómbola en su minuto, qué tanto ayuda o no ayuda. Tú conoces muy bien todos estos temas, me encantaría que nos pudieras contar cómo ves tú el tema de la educación en Chile. Bueno, veo el vaso medio lleno y medio vacío. Chile, siempre se habla de que la educación en Chile es muy mala, pero se olvida de que teníamos un sistema mucho peor todavía antes. Es decir, Chile es el segundo país de los países que rindió PISA, que son cerca de 60 países a nivel mundial, es el segundo país que más ha mejorado la calidad de su educación en los últimos 15 años. Reclamamos de satisfechos entonces. Estamos muy por debajo del promedio de la OCDE, y es verdad que tenemos todavía una educación muy dispar, muy inequitativa, muy heterogénea, pero claramente hemos hecho un tremendo avance en los últimos 15, 20 años, un tremendo avance, y eso creo que hay que valorarlo y apreciarlo. Ahora, ¿cómo seguimos avanzando? Y ahí me voy a meter con un poco lo que fue la reforma educacional de Michelle Bachelet. Ellos pusieron el énfasis no tanto en la calidad de la educación, sino más bien en la equidad. Chile tiene un sistema educacional muy disparejo, colegios muy buenos, colegios muy malos, y resulta que teníamos barreras de acceso a esos establecimientos, de manera tal que hoy día los niños que tenían más recursos económicos podían optar por colegios mucho mejores dentro del sistema financiado por el Estado versus los niños que vienen de niveles socioeconómicos más desprovistos. O sea, siempre hemos tenido una segregación importante entre el colegio particular pagado y todo el mundo público, pero dentro del mundo público también había una gran diferencia. Exacto, o sea, esta segregación entre lo particular pagado y lo que financia el Estado existe en todos los países del mundo. Ya prácticamente, quizás Finlandia sea el único país que se escapa de la regla, pero en todos los países del mundo existe cerca de un 5 o 10% financiado con recursos propios. Pero nosotros tenemos una tremenda segregación y inequidad en el sector... Al interior del sistema público. Al interior del sistema público, y llamo público al particular subvencionado y al municipal. Al interior de ahí hay una tremenda segregación, y yo, haciendo regresiones en el Centro de Estudios Públicos con mi equipo, vimos que la segregación al interior de los colegios es mucho mayor que la segregación residencial. O sea, Chile también tiene un problema de segregación residencial, pero eso no está afectando la segregación de los colegios. Entonces, la segregación residencial es que los colegios buenos están en ciertos lugares y comunas, y los colegios menos buenos o malos de frentón están en barrios más pobres, pero resulta que eso no es tan así. Y lo que estamos viendo es que los niños más pobres postulan a los peores colegios, teniendo colegios más cerca de su casa que son de mejor calidad. Y lo que trató de hacer la reforma de Bachelet fue: vamos a cortar las barreras que pone la oferta, en este caso de los colegios, para que todos los niños tengan igualdad de oportunidades de quedar en el colegio que ellos quieran. ¿Y cuáles eran esas barreras que ellos estaban viendo que podían impedir el acceso de los niños más pobres a estos colegios? El copago. Si un colegio cobra 50.000 pesos mensuales, probablemente un niño que viene de una familia muy pobre no va a poder pagar ese copago. La segunda barrera es la selección.
El colegio puede que sea gratuito, pero va a tener barreras de selección y a familias más vulnerables no las va a querer aceptar. Y se pusieron estas dos normas, no copago, no selección, para que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades de postular. Y eso ha generado, y eso se hizo además un mecanismo centralizado, que hoy día tú puedes postular, en vez de ir a cada colegio a postular, tú postulas de internet, desde tu casa o de tu teléfono, postulas a los colegios y un sistema inteligente busca la mejor combinación posible para distribuir a los alumnos en los colegios a que postularon. Al menos en la primera o segunda preferencia. O tercera preferencia. El problema que genera esto, ¿ya? Y hay que decirlo, el problema que genera y lo que hemos estado viendo es que son pocos los colegios buenos y casi todos los niños postulan en primer lugar al mejor colegio y en segundo lugar al segundo mejor colegio, y resulta que entonces cada colegio que tiene 100 vacantes reciben 500, 600 postulaciones. Y cuando tú tienes 100 vacantes y recibes 600 postulaciones, 500 quedan fuera. Independiente de cuál sea la forma en que entren. Con selección o sin selección, independientemente, van a quedar 500 fuera. Y esas 500 personas que quedaron fuera terminan tremendamente frustradas, sin colegio para sus hijos y con una sensación de engaño, como diciendo, acá me dijeron que iban a sacar las barreras, que yo iba a poder elegir mi colegio y estoy quedando fuera. Eso no es justo. O sea, el problema está en la oferta de buenos colegios. Necesitamos mejorar la oferta de nuevos colegios, que haya más vacantes en buenos colegios para que nuestros niños puedan educarse mejor. Totalmente, es decir, tú puedes meter la selección de vuelta como de alguna forma el gobierno lo ha querido hacer, meter ciertas formas de selección, pero si tú metes selección vas a cambiar quiénes quedaron y quiénes quedaron fuera, pero van a quedar el mismo número de alumnos fuera. Y por lo tanto lo que acá, la solución de fondo, de largo plazo, es mejorar la calidad de la educación de todos los colegios en Chile. Pero eso es difícil, eso es difícil. Sí, si entiendo, entonces nos pasamos desde una forma de mirar las cosas en donde había que sacarle los patines a todo el mundo, que anduviera patipelado toda la gente, a otra en que solo la selección del colegio mismo era importante. Tú planteas un equilibrio entre ambas cosas y ir mejorando la oferta para gradualmente poder abarcar más familias en mejores colegios. Claro, es decir, lo que yo planteo es, por una parte, hay que mejorar, el problema de fondo es mejorar la calidad de todos los colegios, ¿verdad? Y no tener esta desesperación que tienen los papás de que tú tienes un solo colegio bueno cerca de tu casa y si no quedas en ese colegio, lo más probable es que tu hijo ni siquiera termine el colegio o si lo termina no pueda acceder a la educación superior. Y eso es dramático para cualquier familia. Entonces, eso hay que atacar. Pero otro asunto es que, junto con terminar con la selección, ¿verdad? Con la reforma de Bachelet, se terminaron con los liceos de excelencia. Es decir, los liceos de excelencia, que son académicos, o el conservatorio de música, o el conservatorio de ballet, tampoco pueden seleccionar. Lo cual es bastante ridículo que en una universidad musical de música que va a desarrollar talento no se puede seleccionar por talento, por ejemplo. Por supuesto, en ningún país del mundo que yo conozco, los observatorios de música no seleccionan por talento musical o los liceos de excelencia académica no seleccionan por talento académico. Y en un país como Chile, tan desigual, con una educación pública que corre con tantas desventajas respecto a los particulares pagados y con un sistema selectivo para ingresar a la educación superior, estos liceos de excelencia son la posibilidad que tienen los alumnos pobres o de clase media para acceder a las carreras más prestigiosas y a las universidades más prestigiosas del país. Entonces, terminar con la selección, incluso en estos liceos, que son poquitos, es terminar con un instrumento de movilidad social que hoy día Chile lo requiere y lo requiere mucho. Bueno, el ejemplo emblemático de liceo de excelencia es o era el Instituto Nacional. Sí. Y en parte este deterioro del Instituto Nacional partió con la dificultad de seleccionar o la manera en que se insertaba en este tema, pero también ¿qué nos ha pasado? Que tenemos la situación que hemos tenido ya hace mucho tiempo en el Instituto Nacional, donde los mismos estudiantes que eran seleccionados ahí con mucha rigurosidad han terminado destruyendo el liceo. Es un escenario, no, mira, es un escenario súper complejo, cuesta entenderlo. Esto es algo que ha ido increciendo desde el año 2011 hasta ahora, cada vez ha ido siendo exponencial el nivel de conflicto que hay al interior del Instituto Nacional. Lo que yo he escuchado, pero de forma informal, es que hay grupos políticos de adultos insertos en el establecimiento y que están asesorando a los estudiantes. Entonces es un conflicto político, no pedagógico, y que ha impedido al establecimiento poder
también no ves, Silvia, que desde el 2011, bueno, la irrupción del mundo de los estudiantes, que de alguna manera se autonomizan fuertemente de sus mayores, empiezan a verse a sí mismos como solución de los problemas de una manera quizá exagerada, empiezan a rechazar la autoridad con bastante fuerza. ¿No es que hay ahí algo que también se ha ido permeando y tenemos una generación desde entonces de jóvenes que de alguna manera andan buscando una autonomía demasiado temprano en su vida respecto a todas estas estructuras de autoridad? ¿Cómo ves eso? O sea, hay un cambio generacional y hay una forma de relacionarse con la autoridad distinta, pero este fenómeno que uno observa en el Instituto Nacional no se ve ni en los colegios particulares pagados, ni en otros municipales, ni en otros colegios particulares subvencionados. No se observa eso. Hay un cambio generacional sin duda, pero lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional es algo muy, muy distinto. Llevamos más de un mes de paro de los estudiantes, y es un grupo menor de estudiantes el que tiene parado y que tiene apoyo de ciertos gremios de padres y apoderados del colegio, y están siendo también apoyados por movimientos políticos externos que reciben asesoramiento y recursos. Entonces es un tema súper conflictivo. Imagínate, Pato, que lo que están exigiendo para bajar el paro es que Chile se retire, que no firme el FPP, el tratado. ¿Qué posibilidad tiene el rector y el alcalde de poder incidir en eso? ¿Te fijas? Es bastante normal. Tenemos situaciones de estudiantes al interior con overoles, tirando bombas molotov, que por cierto probablemente no son estudiantes o algunos no lo son, pero nuestra sociedad está tolerando demasiado de estas cosas, creo yo. Nos falta un pacto más claro respecto a lo que es aceptable y no, o no aceptable, pero todavía el sistema político no está con la suficiente capacidad de incorporar estos elementos esenciales para estabilizarnos un poco en esta materia. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos tolerado la violencia y creo que los mismos estudiantes han observado que el camino de la violencia es un camino legítimo y bastante eficaz, porque cuando justamente ellos tiran los molotov es que el presidente se empieza a dirigir a ellos, los ministros se empiezan a dirigir a ellos, y hay incluso padres que lo legitiman. Yo creo que tenemos que tener un pacto clarísimo y un pacto político en que la violencia no es un camino legítimo y que tiene que ser rechazado por todos. Volvamos a un tema que mencionaste hace un rato, que tiene que ver con el copago. Tú decías que el copago era una de las razones por las cuales no había suficiente equidad al interior del sistema público. El sistema público municipal no tenía copago, pero el sistema subvencionado sí tenía copago. Hay una duda. Yo creo que muchos padres siempre vieron, de hecho, al interior del sistema subvencionado que existía previo a la reforma, había muchos padres que se sentían más incorporados en sus colegios, pagando un copago de 10.000 pesos, porque se sentían parte de la educación de sus hijos. ¿Es tan así que el copago necesariamente tenga que llevar a inequidad, o de alguna manera también lleva a un mayor compromiso de los padres con el mundo de la educación de sus hijos? A ver, yo no quise decir que el copago producía mayor inequidad, sí que era una barrera de acceso a un colegio. Es decir, cuando tú te cobran 40.000 pesos por entrar a un colegio. Ese es un copago alto, eran menos los colegios que tenían 50 o 60, había muchos de 10, de 15.000 pesos. Sí, de 20.000, el promedio son 18.000 pesos. Cuando tú no tienes esos 18.000 pesos no puedes postular. Ahora, ¿era la solución eliminar el copago? Yo creo que no es la mejor solución, o no era la mejor solución. Había una solución intermedia que considero que era mucho mejor, que tiene que ver con los aranceles diferenciados. Es decir, tú podrías haber, como existe hoy día, la gente que pertenece al 40% más vulnerable, que son los niños prioritarios, están exentos de pagar copago. Exacto. Por lo tanto, pueden postular a cualquier colegio. Y después se creó la subvención de clase media, que ellos tenían el gobierno les pasaba X plata al colegio y también estaban exentos de pagar copago. Tú podrías haber hecho un copago escalonar. Exactamente, porque si no tienes un segmento muy protegido que no paga nada y después te vas a un segmento más de elite que lo paga todo. El copago de alguna manera servía para dar más continuidad a nuestra escala social, y daba soluciones a quienes quisieran desarrollar proyectos educativos también más flexibles. Hoy día es todo en la mano del Estado, quien dice sí o no respecto a algún proyecto educativo. A ver, no, pero el copago no tiene que ver con el sí y el no del gobierno o del Estado para dar proyectos educativos, pero lo que sí, a ver, yo creo que el copago era necesario. ¿En qué sentido? Hoy día Chile
o las políticas en Chile no tienen recursos para poner más plata a la educación escolar. Y nos falta más plata. Entonces, si el Estado no va a poner los recursos, ¿quién los va a poner? Entonces tú puedes decir, bueno, el sector privado. Entonces, ¿qué te permite el copago? Te permite al Estado poner más recursos ahí donde justamente falta, porque el privado no va a poner. Y entonces permitir que el privado ponga, por ejemplo, en el percentil del 50 al 80, que los privados aporten a la educación de sus hijos y el Estado entonces ponga los recursos necesarios para financiar lo que es del 0 al 50% de los niños más vulnerables. Te permite focalizar los recursos del Estado. Pero no necesariamente esto significa que va a prohibir la creación de nuevos proyectos educativos. No quiero dejar un tema que es muy relevante, que tiene que ver con la educación preescolar. Quizás hemos estado aumentando los lugares de jardines infantiles y espacios de preescolar para apoyar también la inserción de la mujer en el mundo del trabajo. Lo estamos haciendo con suficiente fuerza, porque es evidente que ahí en los primeros años es donde se juega un porcentaje muy alto de cómo esos niños van a continuar su desarrollo hacia el futuro. Mira, justamente lo que tú dijiste es clave. Hemos pensado la educación parvularia para la inserción laboral maternal, pero la educación parvularia es fundamental para el desarrollo del niño. Trabaje o no trabaje la mujer, es importante en sí misma para el desarrollo de los niños. Y yo creo... Es cierto, la pensamos básicamente para la mujer que tiene que salir de la casa. Exacto, y mucha gente, mucha familia, que la mamá se queda en la casa, dice, yo no voy a mandar a mi hijo a la educación parvularia porque no la requiero, mi hijo está bien cuidado en la casa. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con la estimulación socioemocional, cognitiva y física que tiene ese niño que recibir a temprana edad para poder desarrollarse de forma integral. Y yo creo que hemos avanzado en los últimos años, sin duda que hemos avanzado, pero mucho más lento de lo que deberíamos. Hay un proyecto de ley que se presentó el año 2013 en el Congreso que daba un derecho a la educación parvularia a partir de los 2 años universal. Estamos al 2019 y todavía no se aprueba. El gobierno acaba de presentar un nuevo proyecto el año pasado, presentó un proyecto de ley de nuevo poniendo el derecho a la educación universal a partir de los 2 años. Se votó en general en la comisión, pero estamos esperando qué va a pasar con ese proyecto. Avanza muy lento, hay bastante oposición, yo no sé por qué, porque es un tema fundamental para salir de la pobreza y para el desarrollo de nuestros niños. Y la inversión pública en colegios y el modelo de gratuidad quizás en torno a la educación parvularia. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu modelo ideal para el mundo parvulario? Mi modelo ideal. A ver, ¿Cómo debería ser el sistema? La Junji, ¿funciona bien la Junji, los colegios de Lamentablemente no tenemos una evaluación de calidad rigurosa y comparativa para poder decir cómo funciona la Junji, cómo funciona Integra, cómo funcionan los privados subvencionados. Me parece que falta transparencia en términos de calidad, falta crear la institucionalidad de la calidad en la Agencia de la Calidad, que tiene que monitorear los jardines infantiles. Pero yo te diría que el principal desafío hoy día en educación parvularia está en la formación que entregan las universidades a las educadoras de párvulo. Estamos formando educadoras de párvulo como en el siglo XVIII. Más que los edificios, los ladrillos, es el capital humano. Y ahí las universidades no han estado a la altura del desafío. No, las universidades y no hemos privilegiado suficientemente esa disciplina o esa profesión como debiera. Sigue siendo algo de menor relevancia en el mundo laboral. A ver, es que yo creo que no solamente la educación parvularia, sino que es toda la pedagogía, es decir, profesores de básica, de media y educadores de párvulo, las universidades lo están formando como en el siglo XVIII, es decir, no se han actualizado, hay mucha resistencia al cambio, son muy conservadores y nos estamos quedando atrás. Yo creo que el principal desafío hoy día lo tienen las universidades que no han estado a la altura de los tiempos. ¿Y será eso, Silvia, producto de que hemos pasado demasiado tiempo y el debate público es absorbido demasiado por lo que es la educación universitaria, que de alguna manera ha sido el centro de toda la educación, la discusión educacional del gobierno anterior y
y hoy día le damos demasiada importancia a la educación universitaria, a esa discusión, o es porque los universitarios pueden gritar más y reclamar más. Hemos estado poniendo demasiados recursos en la educación universitaria, eliminamos el crédito fiscal como existía antes, hoy día existe un modo bien limitado, y te lo cuento quizás con una anécdota personal. Mi madre estudió gratis en la Universidad de Chile. Mi padre no fue universitario, mi madre estudió gratis. A mí, cuando yo estuve en la universidad, a mi padre le dieron crédito fiscal y por lo tanto él tuvo crédito fiscal. Ese crédito fiscal lo tuve que pagar yo, para mí y para la madre de mis hijos, y posteriormente cuando llega la discusión sobre la educación de mis nietos, de nuevo yo tengo que pagar impuestos para que mis nietos puedan estudiar gratis. Ahí yo siento que en el nivel universitario hemos estado dando demasiados recursos del Estado, que quienes llegan ahí tienen una enorme posibilidad de financiar esto en su vida laboral, como lo hice yo. Yo mismo tuve que pagarle la educación a mis hijos sin que me dieran crédito fiscal ni ningún tipo de apoyo, puesto que no calificaba para ello. Entonces, aquí hay una discusión que yo siento es demasiados recursos se están yendo al mundo universitario. Hoy día además las universidades quedaron estrujadas y apretadas porque la discusión sobre gratuidad queda centrada en el Estado y en cuántos recursos tiene disponibles. Ahí siento que, no sé si estás de acuerdo, como que el mundo, la demanda de educación universitaria desde el Estado ha sido demasiado, ha tomado una torta demasiado grande del presupuesto de la nación que podríamos estar dedicando a niños más jóvenes. O sea, hoy día se invierte más en educación superior que en educación parvularia, eso sin duda. ¿Y eso no era así años atrás? No, sí, también era así años atrás, pero ahora es más todavía, es más la desproporción. Y mira, si tú me dijeras, bueno, pero esta mayor inversión del Estado en la educación superior va a repercutir en que vamos a tener una mejor formación de pedagógica para los profesores de básica y parvularia, que van en el fondo a alimentar la educación escolar y parvularia, o que estos recursos van a ir a alimentar la investigación y la innovación y tecnología, por ejemplo, en educación superior. No sé, uno podría discutir si corresponde o no corresponde, pero el problema es que lo que hicimos en el fondo fue sacar plata privada para meter plata pública y meter menos plata pública de lo que había privado. Claro. Entonces, no mejoramos la calidad de las universidades, exacto, no mejoramos la calidad de la formación que están recibiendo los estudiantes. Al contrario, al tener menos recursos las universidades, están hoy día bajando su calidad. No mejoramos la investigación y la innovación y la tecnología, y no estamos mejorando la formación de nuestros profesores y educadoras de párvulo. Entonces, ¿es esta la mejor forma que tiene el Estado de Chile en su nivel de desarrollo de gastar sus recursos? A mí me parece que es la peor forma. Y la plata privada que sacamos era precisamente el aporte que podían hacer los futuros profesionales a pagar su educación, que a mí siempre me pareció una gran idea. Incluso cuando yo mismo estudié, papá, no, déjame, tomemos crédito y yo veré cómo pago eso hacia el futuro. Esa oportunidad y esa discusión se ha perdido tanto con los últimos años, y creo que estamos causando un gran daño a nuestro mundo universitario y nuestro desarrollo universitario. Por supuesto, es decir, no conozco ningún país en el mundo que financie gratuitamente universidades privadas y estatales al mismo tiempo, con la cobertura de universidad que tiene Chile, que es mucho más alto que Alemania y que otros países europeos. Y como tú dices, es decir, ¿por qué una persona, o sea, yo entiendo que el Estado le dé garantías y acceso a todos los chilenos que puedan acceder a la educación superior, pero luego si esa persona tiene un buen trabajo y entra a trabajar con un muy buen salario, ¿por qué no puede esa persona devolver lo que el Estado le prestó para financiar a otro joven que viene? Y la persona que estudió una carrera, que tuvo mala suerte en su vida laboral, que no le fue bien, bueno, esa persona no tiene por qué pagar entonces la deuda que adquirió con el Estado, se lo libera, pero tú entregas entonces los recursos a quienes más los necesitan y no a todos por igual. Y también hay un tema ahí que los primeros 2 años de la educación universitaria es muy relevante, o educación superior en general, incluida la técnica profesional, y por lo tanto quizá debiera concentrarse el recurso público en poder apoyar esa partida de los jóvenes, y posteriormente el que logra pasar esos 2 años le cambia la vida completamente, le cambia su posición, y ahí debiera ser posible entonces que contribuya a su propia educación y devolver lo que se le dio. Y aquí, bueno, este es un tema
muy relevante. Yo siempre he pensado que estamos invirtiendo demasiado en educación superior como Estado, pero al mismo tiempo hay el segmento técnico profesional. Fue un segmento muy olvidado hace años atrás. Hoy día la educación universitaria está bastante estabilizada, no crece, y lo que crece muy aceleradamente es la educación técnico profesional, porque además el mundo está cambiando vertiginosamente, las tecnologías, la forma de producir, y por lo tanto conectarnos mejor con el mundo técnico profesional, y también la discusión sobre la gratuidad en ese mundo y sobre la posibilidad de el crédito para apoyar a esos estudiantes es muy relevante. ¿Cómo ves tú el mundo técnico profesional hoy día en Chile? Se ha fortalecido muchísimo, tenemos instituciones muy buenas, muy de vanguardia. Es un sector de la educación que se adapta mucho más rápido a los cambios. La universidad es mucho más clásica, más conservadora, cuesta mucho más cambiarla, lo que cuesta cambiar las mallas curriculares en la universidad, es brutal. En cambio, el sector técnico profesional es mucho más ágil, más rápido, se adecúa mejor a los tiempos. Además son carreras más cortas. Son carreras más cortas y se pueden crear carreras a medida que van surgiendo nuevos desafíos y cerrando otros, es decir, responde mucho más a los desafíos de los tiempos que la universidad, que es mucho más difícil de mover. Claro, esta idea que existía antes, que nosotros tenemos carreras muy largas, 5 o 6 años a veces para poder formarte, porque se supone que ahí tenías que formarte y después esa formación te servía para el resto de tu vida. Hoy día hay que estarse formando y recapacitando, volviendo a desarrollar competencias nuevas, dado el entorno cambiante tan fuerte. Por lo tanto, la educación técnica profesional en una perspectiva de autoformación permanente es una gran solución para el futuro. Totalmente. Y vemos el mundo universitario y el mundo de educación superior bien apretado por el modelo que tenemos hoy día, esta forma de financiar desde el Estado las cosas. Entonces ahí hay un tema preocupante. A mí me preocupa, ¿sabes qué me preocupa? Que en los últimos, te diría, 10, 15 años, hemos estado discutiendo de financiamiento, de gobernanza, de estructura, de fierro, de copago, de lucro, de todos esos temas, pero no estamos hablando de educación. De la calidad no de estamos hablando de qué necesitamos hoy día en Chile para poder tener los profesionales del siglo XXI. Que el siglo XXI ya llegó, está acá y no estamos discutiendo eso. ¿Qué currículum nacional tenemos que tener? ¿Cómo tenemos que formar a nuestros profesores y educadoras de párvulo? ¿Cuáles van a ser los materiales pedagógicos? ¿Cómo tienen que ser las aulas? ¿Qué tipo de habilidades queremos que desarrollen nuestros niños y nuestras futuras generaciones? Nada de eso estamos hablando, pero estamos discutiendo de temas como cómo tiene que ser el copago, cómo tiene que ser la gratuidad, cómo tiene que ser el estamento de la universidad, que no cambian en nada y no van a tocar en nada la calidad de la educación. En otros países los jóvenes salen del colegio o del liceo y terminan y salen programando en las nuevas tecnologías digitales, saben hacer páginas web, saben relacionarse de una manera muy distinta con el mundo externo, y todavía en Chile estamos con una estructura muy rígida y muy del pasado, creo yo. Sí, y ahora, por ejemplo, el Ministerio de Educación hizo unas modificaciones al currículum nacional y eliminó la obligatoriedad de tener historia en tercero y cuarto medio, y se armó un bochinche espantoso. Yo te juro, no conozco país desarrollado que tenga historia como materia obligatoria. De hecho, están pasando a eliminar las materias y a trabajar de forma integrada. Ellos tienen STEM, que trabajan ciencia, ingeniería, matemática y computación juntos. Trabajan en base a proyectos. En tercero y cuarto medio eligen las asignaturas que ellos quieren y eligen 4 asignaturas. Y acá en Chile, por eliminar una asignatura como obligatoria, donde la puedes tener como optativa, se paraliza y salen todos los académicos intelectuales a defender, a rechazar el cambio. Claro, porque se piensa todavía en un sistema educacional muy de que el joven tiene que absorber conocimiento, cuando en realidad hay que entregarle los instrumentos para que pueda ir en el tiempo adaptándose y entendiendo el mundo en que vive. Y ahí tenemos algunos temas, pero me quedo con la nota positiva que tú decías al principio de esta entrevista, esta conversación. Básicamente hemos estado mejorando, pero debemos seguir haciéndolo a mayor velocidad si es que queremos poder insertarnos en el mundo externo. Totalmente, hemos mejorado muchísimo. Bueno, Silvia, muy agradecido que hayas aceptado esta invitación para conversar con nosotros, así es que esperamos verte en alguna otra ocasión para hablar de estos muy relevantes temas.
Eso ha sido entonces Economía y Empresa en las pantallas de Campo Abierto Televisión.